Un saludo muy cordial tengan todos nuestros hermanos, hermanas y quienes nos sintonizan a través de esta emisora radial. Bienvenidos todos a su programa El Fuerte Clamor. Habla para ustedes Ramsés Ágreda. Antes de comenzar, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial con unas palabras de oración. Padre Celestial, te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder salir al aire a través de esta emisora radial. Te suplicamos que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro en nuestro medio y permite, Señor, que estas palabras que se hablen en este programa sean de gran bendición para todas aquellas almas que escuchen este programa. Te suplicamos, Señor, una bendición muy especial por todos los habitantes de este país, que tú los bendigas grandemente, Señor, y que este evangelio pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Amén. Hoy en nuestro programa hablaremos sobre el tema La profecía de Apocalipsis capítulo 12, parte número 6. Recuerden nuestro punto de contacto, el correo electrónico elfuerteclamor@hotmail.com. Así que les invitamos en sus hogares a abrir sus Biblias para que juntos podamos estudiar este maravilloso mensaje. Bien, hermanos, en general, hemos ya arribado a la parte número 6 de este maravilloso mensaje, como lo es la profecía de Apocalipsis capítulo 12, parte número 6. Así que esta es la última parte, ya hoy concluimos este maravilloso mensaje y esperamos, hermanos y hermanas que nos escuchan, que sean de gran bendición este mensaje o esta serie que hemos presentado para cada uno de ustedes. Bien, vamos a continuar con esta maravillosa profecía de Apocalipsis capítulo 12 y vamos a leer en esta ocasión los versículos del 13 hasta el 16. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Bien, hermanos que me escuchan, ya nosotros hemos identificado en los programas pasados a quién representa este dragón. No es nada más y nada menos que la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ya lo habíamos identificado. Y dice que este dragón arrojó agua de su boca, arrojó agua como río tras la mujer. Y nosotros identificamos a quién representa el agua, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Habíamos dicho en programas pasados, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, que el agua representa a pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, que el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, había arrojado a pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas para que persiguiesen a la mujer. Y dice que a la mujer se le dio alas de águila para que volase a su lugar que tiene Dios preparado para ella, es decir, el desierto. Y ese desierto también lo habíamos identificado en programas pasados. Ese desierto representa a los Estados Unidos de Norteamérica, donde se asentó la mujer. Y esta mujer que se asienta en esta nación fue la que originó esta nación conocida hoy día como los Estados Unidos de Norteamérica. Me llama mucho la atención, hablando de estos versículos que acabamos de leer, como lo son los versos desde el 13 hasta el 16, me llama la atención una expresión que dice: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Ahora, ¿qué representa este acto de que a la mujer se le haya dado estas dos alas de la gran águila para que volase o para que huyese?
¿Qué representa esto? Vamos a buscarlo en Éxodo capítulo 19, versículo 4. Dice la palabra de Dios: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Fíjense bien, hermanos, que las alas de águila simbolizan rapidez de acción. Eso fue lo que Dios le dio a la mujer. En este caso ya nosotros sabemos que la mujer representa a la iglesia, al remanente, a la iglesia de Dios que huyó tras esa terrible persecución que hubo en los años, desde el año 538 hasta el año 1798, que fue cuando la mujer fue duramente perseguida por el poder político religioso conocido como el papado. Es decir, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad a este poder político religioso conocido como el papado. Y por supuesto, el papado o la Iglesia Católica Romana persiguió a la Iglesia de Dios por 1260 años de supremacía papal. Y es por esta razón, hermanos y hermanas que nos escuchan, que Dios le da a la mujer, a la iglesia, al remanente, le da las dos alas de la gran águila para que volase, para que huyese al nuevo continente, para que ella misma forme a la nación norteamericana. Y por eso es que, como nosotros lo leímos en el libro El conflicto de los siglos, cómo esta nación surge en el desierto, en medio de la soledad, surge esta nación que nosotros lo estudiamos en programas pasados, la bestia semejante a un cordero, pero que iba a hablar como dragón. Ya por supuesto, en estos actuales momentos está hablando como dragón. Antes hablaba como cordero, pero ahora está hablando como el dragón, como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Bien, hermanos, continuando con el análisis de estos versículos del 13 al 16 de Apocalipsis capítulo 12, vamos a analizar esta frase que dice: donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 12 y vamos a leer el versículo 6. Aquí mismo en Apocalipsis capítulo 12, que es el capítulo que estamos analizando, vamos a leer el versículo 6 que ya lo hemos analizado en programas pasados. Dice: y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 dice lo siguiente: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Aquí el apóstol Juan se refiere especialmente en el capítulo 13, habla de una bestia, es decir, otra bestia que también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Pero dice que se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Sucede que los 42 meses es lo mismo que tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Porque nosotros habíamos dicho en programas pasados que un tiempo equivale a un año. Tiempos, en plural, significa 2 años y la mitad de un tiempo, por supuesto, es la mitad de un año. Si nosotros sumamos un tiempo más tiempos más la mitad de un tiempo, nos va a dar exactamente 3 años y medio. Y 3 años y medio es igual a 42 meses, como lo dice aquí Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, como lo acabamos de leer, que dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Así que estos 42 meses, hermanos y hermanas que nos escuchan, es lo mismo que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Vamos a buscar otro versículo aquí mismo en Apocalipsis, pero vamos a buscar el capítulo 11 y vamos a leer el versículo 3. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 dice lo siguiente: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Bien, hermanos, el apóstol Juan en este versículo 3 de Apocalipsis capítulo 11 habla aquí de los 2 testigos. ¿Cuáles son los 2 testigos o a qué se refiere el apóstol Juan cuando habla de los 2 testigos? Bueno, hermanos, para hacerles un adelanto,
los dos testigos significan en la Biblia el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esos son los dos testigos que profetizaron por 1260 días. Ahora, estos 1260 días es lo mismo que tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O también es igual a 42 meses. Ese es el mismo tiempo del cual se refiere Apocalipsis capítulo 12, los versículos del 13 hasta el 16. Este tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo también lo podemos ver en el libro de Daniel, a ese tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Vamos a buscar en nuestras Biblias Daniel capítulo 7, versículo 25. Dice la palabra de Dios: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Bien, hermanos, aquí está claramente. El profeta Daniel lo dice en su libro, en el capítulo 7, versículo 25. Se refiere al mismo periodo de tiempo que se refiere el apóstol Juan en este capítulo 12, los versículos del 13 al 16, donde habla también de tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esto lo dice claramente en el versículo 14 de Apocalipsis capítulo 12, que es lo que estamos nosotros analizando. Así que, hermanos, este es el mismo periodo de tiempo que tuvo la iglesia de Dios, en la cual fue duramente perseguida. Ahora, ¿quién fue el que persiguió a la iglesia de Dios? Por supuesto, ya nosotros lo hemos dicho, fue la iglesia católica romana, cuya cabeza visible es el Papa. El Papa, por supuesto, como nosotros lo estudiamos en aquella ocasión, es la cabeza de la iglesia católica romana. El Papa es el responsable, o el papado es el responsable de la muerte de más de 100 millones de cristianos en este periodo que les acabamos de mencionar, como lo es tiempo y tiempos y medio tiempo, o lo que es lo mismo decir, 1260 años de supremacía papal, que se extendieron desde el año 538 hasta el año 1798 después de Cristo. Un periodo de 1260 años de supremacía papal. Ya nosotros lo hemos estudiado. Este capítulo 7, versículo 25 del libro de Daniel, este versículo ya nosotros lo hemos estudiado en ocasiones anteriores cuando hablamos en el programa El dominio del cuerno pequeño. Este es un versículo muy importante porque dice claramente que este poder político religioso se iba a levantar para hablar palabras contra el Altísimo. Y dice claramente que a los santos del Altísimo quebrantará. Ahí precisamente se ve su carácter perseguidor. Y sigue diciendo, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ya nosotros lo estudiamos en la serie de programas cuando nos referíamos a la santa ley de Dios o a la gran ley de Dios cuando estudiamos esa serie. Que se iba a levantar este poder político religioso para cambiar la ley de Dios. Dice que iba también a cambiar los tiempos y la ley. Y dice también que serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ya este versículo lo habíamos nosotros estudiado en programas pasados, pero vale la pena sacarlo a colación de nuevo para que nosotros veamos la relación que tiene toda la palabra de Dios. En este caso, por supuesto, ahora que estamos estudiando en este seminario de Apocalipsis, en especial en esta ocasión que estamos estudiando Apocalipsis capítulo 12. Bien, hermanos. Continuando con el análisis de estos versículos del 13 al 16, hay otra frase que llama mucho la atención analizar, y es esta que les voy a leer a continuación. Dice claramente, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hablando del agua, ya nosotros lo hemos mencionado. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, dice lo que representan las aguas. Dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahí lo dice claramente, hermanos que me escuchan. El agua representa ¿a quién? A naciones, pueblos, muchedumbres y lenguas. Lo dice claramente.
Y hablando de el río, o qué es lo que representa el río, vamos a buscar en Isaías capítulo 59 y vamos a leer el versículo 19. Dice la palabra de Dios: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Fíjense, hermanos y hermanas que nos escuchan, qué interesante este versículo. Dice claramente el profeta Isaías que el enemigo se iba a levantar como río. Y fíjense que las palabras del profeta Isaías coinciden exactamente igual con las palabras del profeta o el apóstol Juan en este capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Las palabras son exactamente las mismas, porque vendrá el enemigo como río. Y dice claramente: mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Es decir, que el Señor se iba a levantar contra el enemigo que estaba persiguiendo o iba a perseguir a la iglesia del Dios Altísimo, al remanente, porque a ese remanente, por supuesto, es el que ha sido perseguido. Por eso es que el Señor siempre ha levantado una iglesia en todas las épocas. Fíjense, hermanos, Dios levanta una iglesia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que la iglesia o la historia de la iglesia siempre ha sido la misma. Dios levanta una iglesia, la iglesia prospera, pero en esa prosperidad de la iglesia, lamentablemente ella termina apostatando de la verdad. ¿Y qué significa apostasía? Nosotros lo hemos dicho en programas pasados. Apostasía significa apartarse de la verdad, significa renunciar a la verdad por la comodidad, por presentar un evangelio que no crea división, porque nosotros sabemos, hermanos, que la palabra de Dios va a causar división. Tristemente lo decimos. Nosotros no quisiéramos que hubiera división. Quisiéramos más bien que hubiera unión. Pero la unidad tiene que ser en la verdad. No puede unirse la verdad con el error, hermanos y hermanas que nos escuchan. Por eso es que hay tantas religiones. Por eso es que hay tantas iglesias. Ahora, Dios de todas estas iglesias va a sacar una sola iglesia. No van a haber ni dos ni tres. Una sola iglesia es la que se va a salvar, un solo remanente. Y por eso es que cuando hablamos de la historia de la iglesia, vemos nosotros claramente que cuando Dios levanta una iglesia y la iglesia prospera, finalmente, como lo vemos en la historia, la iglesia termina apostatando de la verdad. Y de esa apostasía sale o nace un remanente. ¿Y qué es la palabra remanente? Es el resto, la descendencia de la simiente de la iglesia. Así que es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos bien lo que significa la palabra remanente. Bien, hablando pues de esta persecución que sufrió la iglesia de Dios en los tiempos que les mencioné, que fue la persecución de 1260 años de supremacía papal que se extendieron desde el año 538 hasta el año 1798 después de Cristo, les voy a leer a continuación del libro Las profecías de Apocalipsis del teólogo Smith. Les voy a leer desde la página 196 hasta la 198. Vale la pena, hermanos, leerles esto, traer a colación esta posición de este teólogo Smith acerca de la iglesia en el desierto. Este es un libro muy interesante y en esta ocasión vamos a hablarles que comenta este teólogo acerca de la iglesia o el remanente, pero él le dice aquí en su libro la iglesia en el desierto. Dice este libro de la página 196 a la 198 lo siguiente: aquí se nos hace regresar una vez más al tiempo en que Satanás comprendió plenamente que había fracasado en sus tentativas contra el Señor de gloria mientras éste cumplía su misión terrenal. Entonces se volvió con furia decuplicada, como se ha notado ya, contra la iglesia que Cristo había establecido. Vemos luego a la iglesia en la condición que aquí se describe como una huida al desierto. Ella debe denotar un estado de aislamiento de las miradas públicas y un ocultamiento de delante de sus enemigos. Aquella iglesia
que durante toda la Edad Media lanzó como con trompeta sus órdenes a la cristiandad y ostentó sus vistosos estandartes ante muchedumbres asombradas, no era la iglesia de Cristo, era el cuerpo del misterio de iniquidad. Aquí este teólogo habla del misterio de iniquidad, es decir, de una iglesia apóstata. El misterio de la piedad, sigue diciendo él, fue Dios manifestado aquí como hombre. El misterio de iniquidad fue un hombre que aseveraba ser Dios. Tal fue la gran apostasía producida por la unión del paganismo con el cristianismo. Nosotros lo dijimos en programas pasados, cuál era el resultado de la Iglesia Católica. Y el resultado de la Iglesia Católica fue la unión del paganismo con el cristianismo. Ahora, sigue diciendo este libro, la verdadera iglesia estaba escondida, adoraba a Dios en lugares secretos. Pueden considerarse como buenos ejemplos de esto las cavernas y los rincones ocultos de los valles del Piamonte, donde la verdad del Evangelio se apreciaba como sagrada y se la subtraía a la ira de sus enemigos. Allí velaba Dios sobre su iglesia y por su providencia la protegía y sostenía. Fíjense, hermanos, qué interesante. Dice este teólogo que la verdadera iglesia no estaba a la vista de la muchedumbre, sino que la verdadera iglesia, ¿dónde se encontraba? Estaba huyendo, estaba escondida en cavernas. Ahí era donde ellos se reunían para adorar al Dios creador de los cielos y de la tierra. Ahí se reunían ellos para adorar en espíritu y en verdad al verdadero Dios. Porque la iglesia que estaba a la vista, por supuesto, en este caso la Iglesia Católica Romana, una iglesia apóstata, una iglesia apartada completamente de la verdad, por supuesto, no tenía problemas de persecución porque ella misma era la que estaba persiguiendo a la iglesia verdadera que el verdadero Dios había levantado como su iglesia, como su propiedad. Así que su iglesia, como lo hemos visto a través de la historia bíblica en todos los tiempos, siempre la historia se ha repetido. Es decir, vemos nosotros cómo el pueblo de Dios siempre ha sido perseguido por causa de la verdad. Y el Señor Jesucristo lo dijo, bienaventurados sois cuando os persigan por mi causa, lo dice en el Sermón del Monte. Entonces, hermanos, todo aquel que invoque el nombre de Cristo va a ser perseguido en el tiempo del fin. El que levante la verdad en alto va a ser perseguido. Ahora, ¿por qué no hay persecución actualmente? Porque la iglesia, o la mayoría, yo me atrevería a decir, el 100% de las iglesias están en apostasía. Y por esa razón no hay persecución. Ahora, cuando se levanta la verdad en contra de todo el error que pulula a través de todas las religiones que están en boga en nuestro tiempo, cuando se levanta la verdad, por supuesto que va a haber persecución. Por supuesto que va a haber una férrea persecución contra el pueblo del Dios Altísimo. Sigue diciendo este libro lo siguiente. Las alas de águila que se le dieron significan apropiadamente la premura con que la iglesia se vio obligada a buscar refugio, cuando el hombre de pecado quedó instalado en el poder. Con este fin le fue facilitada la asistencia de Dios. Dios usa una figura parecida al describir la manera en que trató al antiguo Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, les dice por Moisés, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí, de acuerdo a Éxodo capítulo 19, versículo 4. Sigue diciendo este libro, la mención del plazo durante el cual la mujer es mantenida en el desierto, un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, en una frase similar a la usada en Daniel capítulo 7, versículo 25, nos proporciona la clave para explicar este último pasaje. El mismo plazo se llama en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, 1260 días. Esto demuestra que un tiempo es un año, 360 días. 2 tiempos, 2 años,
o 720 días, y la mitad de un tiempo, medio año o 180 días, lo cual da un total de 1260 días. Como son días simbólicos, significan 1260 años literales. Fíjense, hermanos, este teólogo describe en este libro lo que yo les dije hace un rato en relación a la explicación de lo que son los 1260 años de supremacía papal, o lo que es lo mismo, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Sigue diciendo este libro: la serpiente arrojó de su boca agua como un río para arrebatar la iglesia. Por sus falsas doctrinas, el papado había corrompido y avasallado todas las naciones, de modo que pudo ejercer un control absoluto. Oigan esto, hermanos, pudo ejercer un control absoluto del poder civil durante largos siglos. Fíjense qué interesante esto que dice este teólogo Smith en su libro Las Profecías de Apocalipsis, que en estos 1260 años de supremacía papal, el papado ejerció un control absoluto sobre el poder civil. ¿De qué manera el papado ejerció el poder absoluto sobre el poder civil? Bueno, hermanos, les hizo creer a la mayoría de los hombres que no eran cristianos, tanto los cristianos como los no cristianos, les hizo creer que los que no obedecían a sus órdenes eran excomulgados de la Iglesia Católica. Y esa palabrita excomulgados, la mayoría le tenían miedo a esa palabra. ¿Por qué? Porque cuando se referían a excomulgados, ellos pensaban que iban a ser llevados al infierno, iban a perderse en el fuego del infierno eternamente. Como la Iglesia Católica lo había enseñado, por supuesto, esto es una falsa doctrina. Y con esas falsas doctrinas tenían adormecidas a la mayoría de la población o de los habitantes de aquel entonces en la vieja Europa. Bueno, sigue diciendo este libro: por su medio, Satanás podía lanzar la poderosa inundación de la persecución contra la iglesia en todas direcciones. Y no tardó en hacerlo. Millones de creyentes fieles fueron arrebatados por el río, pero la iglesia no fue completamente absorbida, pues los días fueron acortados por causa de los escogidos, de acuerdo a Mateo capítulo 24, versículo 22. Sigue diciendo: la tierra ayudó a la mujer, abriendo su boca y sorbiendo el río. La reforma protestante del siglo XVI inició su obra. Dios suscitó a Martín Lutero y sus colaboradores para que expusieran el verdadero carácter del papado y quebrantasen el hechizo con que la superstición había esclavizado las mentes. Lutero clavó su tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania, y la pluma con que las escribió, según el sueño simbólico del buen elector Federico de Sajonia, cruzó en verdad el continente e hizo tambalear la triple tiara en la cabeza del Papa. Los príncipes empezaron a abrazar la causa de los reformadores. Fue el amanecer de la luz y la libertad religiosa, y Dios no iba a permitir que las tinieblas absorbiesen su brillo. Qué interesante, hermanos. Fíjense ustedes cómo el Señor ayudó a la iglesia, y estas son las dos alas de la gran águila que Dios le da a la iglesia para que huya frente al dragón que se paró, como lo habíamos estudiado en programas pasados, frente a la mujer para devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ese hijo también representa al remanente de la iglesia, al remanente que Dios ha levantado para sustentarla por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Sigue diciendo este libro: el hechizo quedó quebrantado. Los hombres descubrieron que las bulas y los anatemas del Papa caían impotentes a sus pies tan pronto como se atrevían a ejercer el derecho que Dios les diera de regir sus conciencias por su palabra solamente. Los defensores de la verdadera fe se multiplicaron. Pronto hubo bastante suelo protestante en Europa y en el Nuevo Mundo para sorber el río de la furia papal
y quitarle su poder de dañar a la iglesia. Así ayudó la tierra a la mujer y ha continuado ayudándole hasta ahora, puesto que las principales naciones de la cristiandad han venido fomentando el espíritu de la reforma y la libertad religiosa. Bien, hermanos, así termina este libro, Las profecías de Apocalipsis, del teólogo Smith, en las páginas de las 196 a las 198. Valía la pena que les leyera esto porque aquí nosotros podemos ver la historia de esa iglesia remanente, de esa iglesia perseguida por 1260 años de supremacía papal en la Europa de esos años, y cómo la iglesia huyó al desierto. Es decir, Dios le dio la oportunidad de que llegase a través de los navíos, cruzaron el océano Atlántico y llegaron a las playas, y ellos, los peregrinos, fueron los que fundaron los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, hermanos, vamos a continuar ya, vamos a leer el último versículo ya para terminar este capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer entonces el versículo 17. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bien, hermanos, este verso 17 habla claramente de un remanente, como lo acabamos de mencionar. Y dice claramente que el dragón se llenó de ira contra la mujer, es decir, contra la iglesia, contra ese remanente. Dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son esos, hermanos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, aquí lo dice claramente. ¿Cuál es el remanente? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Aquella que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Lo repito varias veces, hermanos, porque esto tenemos que entenderlo. ¿Cómo es posible? Como yo lo he mencionado en muchos programas y lo sigo mencionando y sigo haciendo énfasis en esto. ¿Cómo es posible que hayan pastores y ministros que digan que la ley de Dios fue clavada en la cruz del Calvario? Y aquí la Biblia constantemente me dice a mí, ¿quién es la verdadera iglesia? Aquella que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hablando de ese remanente, vamos a leer algunos versículos que hacen alusión a el verdadero remanente o el remanente de Dios o el remanente que el Señor ha levantado para que sea su iglesia aquí en la tierra. Y estamos hablando aquí de la verdadera iglesia. Hay muchas iglesias, pero solo una es la verdadera. Y esa iglesia verdadera es nada más y nada menos que el remanente que Dios ha levantado. Dios va a sacar a sus hijos fieles, los que son sinceros, de todas las diferentes iglesias que se han levantado, de todas las corrientes evangélicas que existen actualmente. Dios va a sacar un remanente de todas esas iglesias. Y ese remanente se va a unir en la verdad. La unión no va a ser en el error, va a ser en la verdad. Esos son los que van a abandonar estas iglesias y van a formar el remanente que habla aquí Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Pero para hacer alusión a este remanente vamos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 14 y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 5. Apocalipsis capítulo 14, versículos del 1 hasta el 5. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios
y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Qué interesantes versículos hemos leído para ustedes, hermanos y hermanas que nos escuchan. Aquí en Apocalipsis capítulo 14, versículos del 1 al 5. Aquí el apóstol Juan habla de un remanente, de un grupo especial. El apóstol Juan describe aquí, él dice que después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Hermanos, este es un grupo muy especial. Este grupo no va a conocer la muerte. Este grupo o esta iglesia o parte de la iglesia de Dios va a pasar por ese tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces, como lo dice el profeta Daniel en el capítulo 12, el versículo 1. El profeta Daniel aquí está hablando de un tiempo de angustia, y ese tiempo de angustia lo van a vivir especialmente este grupo de los 144,000 que no van a conocer la muerte. Ellos van a vivir la caída de las 7 postreras plagas que van a caer sobre este mundo. Ellos van a pasar por ese tiempo de angustia, porque van a estar sin intercesor cuando la gracia se cierre. Y dice también que ellos tenían en sus manos arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y de los 4 seres vivientes. Y dice que nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000. Ahora, ¿qué significará eso? Eso lo podemos estudiar o lo vamos a estudiar en programas futuros. Estos 144,000 dice aquí que cantaban un cántico. Ese cántico es un cántico que significa, es una experiencia. Eso representa una experiencia. Y dice que nadie va a poder cantar ese cántico sino solamente los 144,000. ¿Cuál es ese cántico? El cántico es el cántico de su experiencia, de haber pasado por ese tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Bien, hablando de ese mismo remanente, aquí mismo en Apocalipsis capítulo 7, vamos a leer los versículos del 1 hasta el 4, describiendo también y hablando de los 144,000. Dice Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 4, lo siguiente. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahí está claramente, hermanos y hermanas que nos escuchan. Habla claramente que a los 4 ángeles que estaban en los 4 ángulos de la tierra, que tenían el poder de hacer o tenían la misión de hacer daño a la tierra. Y les dijo a gran voz: no hagáis daño a la tierra hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y dice el apóstol Juan: y oí el número de los sellados. ¿Cuál es ese número? 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, hermanos, ¿qué significa ser sellados? ¿O cuál es ese sello? El sello del Dios vivo en las frentes. Y nosotros lo hablamos en programas pasados cuando hablamos en el programa El Día del Señor, qué representa o qué es el sello del Dios vivo. Nosotros habíamos mencionado en ese programa que el sello del Dios vivo es nada más y nada menos que el santo sábado del Señor. Es decir, el 4º mandamiento de la santa ley de Dios, el 4º mandamiento del decálogo, como lo dijimos en los programas pasados. Así que es muy importante que nosotros entendamos esto, hermanos, porque nuestra salvación depende de obedecer la santa ley de Dios, de obedecer todo así dice Jehová. Bien, hablando del remanente, vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 15 y vamos a leer el versículo 2.
Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Fíjense, hermano, qué bonito versículo. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Aquí el apóstol Juan vio un grupo, pero un grupo que tenía o que había alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia. Este grupo, hermanos, tenía la palma de la victoria en sus manos y tenían las arpas del Dios vivo en sus manos también. También habla Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, de este grupo especial que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a leer algunos versículos. En los minutos que nos quedan, vamos a leer algunos versículos acerca del testimonio de Jesucristo. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 y 10 lo siguiente. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Qué interesante versículo, ¿no? Vemos aquí en Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 y 10, el apóstol Juan vio claramente cuando el ángel estaba hablando, él se iba a postrar para adorar al ángel. Y el ángel le dijo, no, no me adores a mí, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora a Dios, no me adores a mí, hablando sobre el testimonio de Jesucristo. Bien, vamos a buscar nuestras Biblias también hablando del testimonio, el testimonio que dan aquellos que tienen la verdad. Vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Dice la palabra de Dios lo siguiente: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí el apóstol Juan se refiere en este capítulo 11, versículo 7, a el remanente de Dios que estaban dando el testimonio de Jesucristo. Estaban predicando el evangelio del reino con poder, con la unción del Espíritu Santo. Y aquí podemos ver, dice claramente que cuando hayan acabado su testimonio, que el Señor no va a permitir que los santos del Altísimo sean destruidos mientras estén dando el testimonio de Jesucristo, o estén predicando el evangelio del reino, o la verdad de la palabra de Dios. Dice que cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Por eso, hermanos, esta es la misma persecución de la que le hablábamos hace un rato atrás, de 1260 años de supremacía papal, y esa misma persecución que hubo en tiempos pasados también se va a volver a repetir en el futuro. Acuérdense, hermanos, que Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 dice, ¿qué es lo que ha sido? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. El sabio Salomón lo dijo en su libro de Eclesiastés, que lo que ha sido va a volver a ser. Que así como el papado persiguió a la iglesia de Dios en los 1260 años, contados desde el año 538 hasta el año 1798, esa misma historia se va a volver a repetir en nuestro tiempo. Ustedes pensarán, oiga, pero es que es imposible. ¿Cómo es posible que la Iglesia Católica vaya a perseguir a los hijos de Dios? Es imposible. Pero hermanos, basta que usted levante la verdad, basta que usted se levante para denunciar los pecados de Babilonia, para que usted se eche sobre sí mismo la persecución de este poder político religioso conocido como el papado. Dice también, hablando sobre el testimonio, vamos a continuar leyendo otros versículos. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra de Dios, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso,
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Fíjense, hermanos, por eso es que la palabra de Dios da testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que el apóstol Juan, en el encabezado o en la introducción del libro de Apocalipsis, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Fíjense ustedes, hermanos, cómo comienza el apóstol Juan el libro de Apocalipsis. Lo comienza como el testimonio. Él ha dado testimonio de Jesucristo. Nosotros también tenemos que dar el testimonio de Jesucristo. Y por eso es que en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, la palabra de Dios da testimonio de Jesucristo. La verdad de la palabra de Dios es la que da el testimonio del Hijo de Dios. Bien, vamos a leer otro versículo. Vamos a buscar en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Dice la palabra de Dios: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Qué interesante. Aquí nosotros vemos claramente cómo este remanente fueron, como lo dice este versículo de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesucristo. Y esto de decapitados también lo habla en los 7 sellos. En Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11. Dice que el apóstol Juan contempló cuando se abrió el 5º sello. Él dice que vio bajo el altar a las almas que habían sido muertas por causa del testimonio de Jesucristo. Aquellos que den el testimonio de Jesucristo, aquellos que vivan y reflejen el carácter de Cristo, van a ser terriblemente perseguidos, hermanos y hermanas que nos escuchan. Pero mientras nosotros vivamos un evangelio común o un evangelio que no lleva el sello de Dios, por supuesto que nosotros nunca vamos a sufrir persecución. La persecución la van a recibir aquellos que se atrevan a levantar la bandera de la verdad, la bandera del mensaje de los 3 ángeles. Bien, vamos a leer entonces en Romanos, capítulo 9, versículos 27 y 28. Hablando, por supuesto, del remanente. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículos 27 y 28 lo siguiente: también Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Claramente lo dice aquí el apóstol Pablo, que si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, dice el apóstol Pablo, tan solo el remanente será salvo. ¿Qué quiere decir estas palabras? Bueno, que solamente un pequeño grupo es el que va a ser salvo. Y lo decimos con tristeza, es triste decirlo, pero solamente un pequeño grupo muy ínfimo se va a salvar. ¿Por qué? Porque son los únicos que van a cargar la cruz en sus hombros. Por eso dice la palabra de Dios: el que quiera seguir en pos de mí, dice el Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, hermanos, la mayoría no quiere hacer un sacrificio. La mayoría quiere vivir un evangelio, pero siguiendo con las costumbres y prácticas del mundo. Así, nunca nosotros podremos alcanzar la salvación y la vida eterna. Por eso lo dijo el Señor claramente en Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice claramente que no podemos servir a 2 señores. O servimos al Señor Jesucristo, o tristemente servimos al príncipe de las tinieblas, como lo habíamos dicho en programas pasados, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás.
Solamente tenemos 2 caminos, ni 20 ni 30, ni 50 ni 100 caminos. Solamente tenemos 2 caminos. Nosotros vamos a elegir si seguimos al príncipe de la vida, que es Cristo nuestro Salvador, o tristemente nos vamos y seguimos al príncipe de las tinieblas, que es nada más y nada menos que Satanás. Así que en nosotros está la elección. Por eso es que dice la palabra de Dios que ancho es el camino y amplio es el camino que conduce a la perdición, pero angosto y estrecho es el camino que conduce a la vida eterna, y muy pocos son los que lo hallan. El remanente es de un poquito nada más. Y es triste decirlo. No quiero que se desanimen con estas palabras. Son palabras fuertes. Yo sé que son palabras fuertes, pero es necesario, hermanos, que levantemos en alto la verdad, porque por la verdad murió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nosotros tenemos bajo nuestra responsabilidad transmitir estas grandes verdades que están escondidas en la palabra de Dios, que han sido escondidas y han sido echados en la basura del error, lamentablemente. Nuestro propósito en este programa, El Fuerte Clamor, es levantar en alto la bandera de la verdad, del mensaje que Dios nos ha dado para estos últimos tiempos. ¿Para qué? Para preparar a un pueblo para que esté listo, para que cuando el Señor venga con gran poder y gloria a buscar a su pueblo. Bien, hermanos, hemos terminado ya con esta serie de Apocalipsis capítulo 12. Ya en futuros programas o en el próximo programa hablaremos sobre la profecía de Apocalipsis capítulo 13, que de antemano se la recomendamos. Es muy importante que ustedes escuchen estos futuros programas, porque estamos presentando a través de este programa, El Fuerte Clamor, un seminario de Apocalipsis para aquellos hermanos y hermanas que no conocen sobre la parte profética, puedan conocer a través de este programa la palabra profética más segura, el libro de Apocalipsis, que la mayoría le tiene como miedo. La gente le saca el cuerpo a este libro de Apocalipsis, pero vamos a hacer algunos programas, quizás los más importantes, para que ustedes puedan, en la comodidad de sus hogares, puedan recibir este glorioso mensaje, esta gloriosa profecía del libro de Apocalipsis. Y bien, hermanos y hermanas que nos escuchan, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Les invitamos a que nos sintonicen la próxima semana en este mismo horario. Recuerden nuestro punto de contacto, el correo electrónico elfuerteclamor@hotmail.com. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de esta emisora radial. Si Dios nos da la vida, estaremos con ustedes hasta la próxima oportunidad. Que el Señor